Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en uno de los relatos, yo diría, más intensos y que más debate han generado siempre, ¿no? El capítulo 22 del Génesis. Nos vamos a basar solo en este texto, en el capítulo en sí. Y bueno, no es solo una historia antigua, claro, es una narración que ha resonado muchísimo y que a veces se perturba, la verdad, durante milenios. La idea es mirar un poco más de cerca qué hay ahí, explorar esas complejidades y quizá encontrarle algún matiz que a primera vista se nos escapa. Hablamos de la prueba de Abraham, ese mandato de sacrificar a su hijo Isaac. Vamos a ello. Exacto. Es un capítulo clave, fundamental, que toca temas, cruciales. ¿Qué es la fe? ¿Dónde están los límites de la obediencia? ¿Cómo es esa relación entre Dios y el ser humano? Y el concepto mismo de prueba divina. Vamos a analizar no solo la secuencia, los hechos, tal cual se cuentan, sino también las implicaciones y las preguntas que, claro, inevitablemente surgen de un relato tan potente. La historia arranca, de forma muy directa, ¿verdad? Se nos dice que Dios puso a prueba a Abraham y la llamada es personalísima, Abraham, y él contesta al momento, heme aquí. Y justo después, pues, viene la orden que te deja helada, tomar a Isaac. Y fíjate cómo lo describe, con esa acumulación, tu hijo, tu único, a quien amas. Sí. Para luego pedirle que lo ofrezca en holocausto, o sea, como un sacrificio total, quemado, en un monte concreto, allí en la tierra de Moría. Esa triple descripción de Isaac, hijo único, amado, es literariamente muy potente, sí. Subraya desde el minuto uno lo que se está jugando a Abraham. No es una orden abstracta, es algo que le toca en lo más hondo, dolorosísimo. Y la reacción que describe el texto de Abraham es también muy llamativa. Se levantó muy de mañana. Preparó todo, el asno, los criados, la leña, y se pone en camino. El texto no nos cuenta que hubiera un diálogo interno, ni dudas, ni protestas en ese momento. Presenta una obediencia, inmediata y, al menos en apariencia, total. Claro, y esa obediencia tan callada es justamente uno de los puntos que más fascinación y debate ha provocado siempre. ¿Es la cumbre de la fe, así, sin condiciones? ¿O hay ahí una tensión que no se dice? Hay comentaristas que ven eso, la fe en estado puro. Claro, por la psicología de Abraham, o por cómo puede ser una relación con Dios que implique un mandato así. El texto en sí no nos deja entrar en sus pensamientos, solo vemos sus acciones, muy metódicas. Y esas acciones además se alargan durante un viaje de 3 días. Ese tiempo también es importante. No es una decisión impulsiva que se ejecuta al momento. Son 3 días de caminar hacia ese lugar, con Isaac al lado, que además lleva la leña. Es un tiempo que, podemos imaginar, ¿no? Debió estar cargado de una tensión brutal, aunque el texto no lo diga explícitamente. Y al tercer día ven el lugar. Y aquí Abraham hace algo interesante. Deja atrás a los criados y les dice, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Esa frase, volveremos, se ha interpretado de muchas maneras. Sí. Es fe ciega en que Dios encontrará una salida, aunque no sepa cómo. Es una forma de proteger a los criados o quizás una mezcla ahí, compleja de esperanza y determinación. Es una frase cargadísima de ambigüedad, sí, y de posibles significados. Y la tensión, claro, sube y sube cuando Abraham le pone la leña encima a Isaac. O sea, el hijo lleva literalmente el instrumento para su propio sacrificio. Y es entonces cuando Isaac rompe el silencio. Con esa pregunta que resuena siempre. Padre mío, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué momento tan desgarrador describe el texto. La pregunta es súper directa, inocente casi en cómo la formula, pero terrible por el contexto. Y la respuesta de Abraham es también memorable y enigmática a más no poder. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y el texto añade justo después, e iban juntos. Esa imagen, padre e hijo, siguiendo juntos después de esa conversación, tiene una fuerza dramática increíble. Es una profecía, una forma de evitar la respuesta, una declaración de fe ciega que se interpreta muchas veces como la expresión máxima de esa fe de Abraham, ¿no? Confía en que Dios mismo va a resolver la situación aunque no tenga ni idea de cómo. La frase en hebreo,
Elohim Yireh lo hace. Puede tener matices, sutiles, pero la idea central de que Dios proveerá está ahí. Y al llegar al sitio, la narración se vuelve casi como un ritual en su descripción. Abraham construye el altar, prepara la leña, ata a Isaac. La palabra hebrea para esto, akedah, la atadura, es la que da nombre a toda la historia en la tradición judía. La atadura de Isaac, sí. Y lo coloca sobre la leña. Y el clímax es ya, inminente. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El texto nos lleva hasta el borde mismo del precipicio. Y justo en ese instante, la intervención, una voz desde el cielo, que se identifica como el ángel de Jehová. Es interesante esto, porque esta figura, el ángel de Jehová en Génesis, muchas veces habla como si fuera Dios mismo. Exacto. Lo que lleva a debates teológicos, claro, sobre si es una manifestación directa o un intermediario. Pero el mensaje es clarísimo. La llamada es urgente, además repetida. Abraham, Abraham. Y la orden. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Y la razón explícita que se da en el texto es crucial. Porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Según la narración, la prueba ha terminado ahí. El temor de Dios de Abraham, que aquí significa reverencia, lealtad, obediencia, ha quedado demostrado, de forma irrefutable, por su disposición a cumplir hasta el final. Y entonces, esa provisión que había anunciado Abraham se hace realidad. Levanta los ojos y ve un carnero allí, trabado por los cuernos, en un zarzal. Lo coge y lo ofrece en lugar de Isaac y le pone nombre al lugar. Jehová Jireh, que el propio texto traduce o interpreta como en el monte de Jehová será provisto. Se establece así un vínculo directo entre esta experiencia de Abraham y la idea de que Dios provee justo en el momento de necesidad. Y esto da pie a la segunda intervención del ángel, que viene a reafirmar y ampliar las promesas que ya le había hecho antes a Abraham. Esta vez se nos dice que Jehová jura por mí mismo. Es una fórmula de juramento divina muy potente. Indica que lo que promete es absolutamente seguro. Y la razón se repite. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Y la bendición es como doble. Por un lado, una descendencia enorme, incontable. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y por otro, poder, victoria. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y termina con una promesa que tiene un alcance universal. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es fundamental ver cómo el texto conecta directamente este acto supremo de obediencia con un destino grandioso, no solo para la familia de Abraham, sino para toda la humanidad. La obediencia de un individuo, Abraham, en esta prueba límite, tiene consecuencias cósmicas según la perspectiva del relato. Por cuanto obedeciste mi voz, así concluye la promesa. El episodio, como tal, termina con la vuelta a Beerseba. Pero el capítulo mete una genealogía al final, informando a Abraham de los hijos de su hermano Nacor, y ahí aparece Betuel, que es el padre de Rebeca. Y esto no es un detalle sin más, claro. No. Conecta esta historia con la siguiente generación, porque Rebeca será la esposa de Isaac, asegurando así que esa simiente prometida continúe. Bueno, hemos recorrido la historia, la narrativa, pero quedarnos solo en el resumen sería perdernos mucha riqueza y complejidad. Creo que sí merece la pena profundizar un poco en algunos de los temas clave que salen de este texto que es muy denso. Por ejemplo, la naturaleza misma de la fe que se presenta aquí. Totalmente de acuerdo. El texto dibuja una fe que parece exigir una obediencia absoluta, total, incluso ante una orden que, desde nuestra ética humana es profundamente problemática, ¿no? ¿Cómo tenemos que entender esta fe? ¿Es un modelo a seguir siempre o es la descripción de una situación límite excepcional? Esa es la gran pregunta, ¿sí? La que ha ocupado a teólogos, filósofos, creyentes durante siglos. Hay filósofos como Kierkegaard que vieron en Abraham al caballero de la fe, alguien capaz de hacer una suspensión teleológica de lo ético, o sea, poner su relación individual y absoluta con Dios por encima de las normas éticas universales. Para él, esto era la paradoja misma de la fe. Mientras que otros, incluso dentro de las propias tradiciones religiosas, han tenido problemas con esta imagen, claro. Han buscado otras interpretaciones, quizás sugiriendo que Abraham sabía o confiaba muy dentro que Dios no iba a permitir que el sacrificio se completara del todo,
o que la prueba era más sobre su disposición interna que sobre la acción final en sí. Exacto. También hay interpretaciones que ven el relato no tanto como un modelo de cómo tiene que ser la fe siempre, sino como una narración que explora los límites más extremos de la relación entre lo humano y lo divino. Y que quizás, al resolverse con la provisión del carnero, lo que hace es establecer precisamente un límite. Dios no quiere el sacrificio humano, quiere la devoción del corazón. El hecho de que el sacrificio se detenga es tan crucial como la disposición a llevarlo a cabo. Otro aspecto que a mí me parece fascinante es el concepto mismo de prueba divina. ¿Qué nos dice este relato sobre cómo entiende el Génesis la forma en que Dios interactúa con los humanos? ¿O cómo revela su voluntad, su conocimiento? La frase «porque ya sé que temes a Dios» es muy interesante. Implica que Dios no lo sabía antes, o que la prueba sirve para demostrar, para hacer visible esa cualidad. Es una cuestión teológica compleja, sí. Algunos lo ven como un lenguaje antropomórfico. Es decir, describir a Dios con términos humanos para que lo podamos entender. No es que Dios, siendo omnisciente, necesitara aprender algo nuevo. Más bien, la prueba sirve como un escenario donde la cualidad interna de Abraham, su temor, su reverencia, su fe, se hace manifiesta, se demuestra, tanto para el propio Abraham como para la narración y para nosotros los lectores. La prueba revela y confirma el carácter. Y también revela algo sobre el carácter de Dios que se presenta en este texto, ¿no? Se muestra capaz de dar una orden terrible, pero también de intervenir, de proveer y de bendecir de forma increíble como resultado de la respuesta humana. Hay una dinámica de exigencia extrema y de recompensa igualmente extrema. Ciertamente, la imagen de Dios que emerge aquí es compleja. Exige una lealtad total, pone a prueba de formas que nos cuesta comprender, pero también se presenta como proveedor, Jireh, y como la fuente última de bendición. Esta tensión es parte de lo que hace que el relato sea tan poderoso y siga resonando. No da respuestas fáciles sobre cómo es Dios. Y por último, el tema del sacrificio y la provisión. Vemos esa transición, ¿no? Del sacrificio humano que casi ocurre al sacrificio animal que lo sustituye. ¿Qué significado tiene esto en el contexto más amplio del Génesis o de las prácticas religiosas de aquella época? Es muy significativo. Pensemos que en un contexto antiguo, donde el sacrificio de niños sí existía en algunas culturas de alrededor, este relato se puede interpretar como una polémica contra esa práctica. Viene a decir, el Dios de Abraham no desea el sacrificio humano, sino la lealtad y la fe, y además provee una alternativa. El carnero atrapado en el zarzal se convierte en el símbolo de esa provisión divina que sustituye la ofrenda humana. Y la idea de sustitución en el sacrificio será muy importante en desarrollos teológicos posteriores dentro de esta tradición, claro. Entonces, repasando este capítulo, no solo vemos una historia muy dramática, sino una red súper densa de temas. La fe llevada al límite, la obediencia y sus dilemas éticos, la naturaleza de la prueba divina, la revelación del carácter tanto humano como divino y ese paso del sacrificio humano a la provisión sustitutoria. Y todo culmina en una promesa de bendición universal, ligada a ese acto de fe. Precisamente, hemos visto la secuencia de la historia. El mandato impactante, el viaje en silencio, la pregunta desgarradora de Isaac, la respuesta enigmática de Abraham, el clímax en el altar, la intervención divina justo a tiempo, la provisión del carnero y la reafirmación de la promesa. Pero más allá de la secuencia, hemos tocado la fibra de las grandes preguntas que plantea, sobre la fe, sobre la ética, sobre la naturaleza de Dios y la relación del ser humano con lo divino. Se queda resonando esa tensión tan fuerte entre el mandato divino y el amor de padre que se menciona explícitamente, ¿eh? Tu único a quien amas. También esa fe inquebrantable que el texto le atribuye a Abraham y esa idea central de Jehová proveerá, la provisión justo en el momento crítico. Y la conexión final entre este acto y el destino de todas las naciones le da una dimensión que va mucho más allá de lo personal. Y quizás, para seguir pensando en ello, podríamos plantear esto. El relato se centra mucho en la obediencia de Abraham como prueba de su temor de Dios. Pero, ¿qué otras lecturas podríamos hacer si nos centramos no solo en Abraham, sino también en la experiencia silenciosa de Isaac? O incluso en la naturaleza de una divinidad que inicia una prueba así. ¿Cómo cambia nuestra comprensión del texto si exploramos las perspectivas de todos los que están ahí, incluso los que casi no hablan en la narración?